Vivimos hoy el último trámite de una ley bien importante desde el punto de vista de la reforma del Estado, de la reforma de la estructura del Estado, que salió de esta Cámara con la oposición prácticamente de toda la Cámara, salvo el grupo mayoritario que apoya al Gobierno y el grupo de nacionalistas vascos, y que vuelve a la Cámara. No me atrevería a decir peor que como salió, pero en todo caso en el mismo grado de definición que tenía desde nuestra perspectiva cuando fue. Es una ley que no está a la altura de las necesidades del país, una ley hecha claramente para mantener los chiringuitos, una ley que no resuelve ninguno de los problemas que tiene, y muchos, la Administración local española. Ni resuelve la profesionalización de la Administración local, ni la financiación, ni la transparencia y el control, ni la estructura y el tamaño del conjunto de las administraciones locales, ni el reparto competencial. Por tanto, puesto que no resuelve ninguno de los problemas que teníamos y que tenemos, lo que se puede concluir, porque es la verdad, como trataré de explicar a continuación, lo que concluye es que agrava los problemas que ya existían y dibuja una administración que es más opaca, menos democrática, menos sostenible y más alejada del control político, justo lo contrario de lo que necesitamos. Digo que es más opaca y menos democrática y menos sostenible porque presenta, por ejemplo, como un avance, solo como un ejemplo, eliminar los sueldos a quien no los percibía. Lo dijo textualmente el ministro cuando presentó la ley y la vicepresidenta en varias ocasiones. Ciertamente esto tampoco ya es cierto, porque en el trámite en el Senado alguna de esas cosas la han recuperado. O sea, han mantenido la idea y el texto de quitar las competencias a los ayuntamientos, pero les han puesto un sueldo. O sea, que no les han devuelto las competencias, que era un elemento fundamental, pero ciertamente lo que les han devuelto ha sido una retribución. Por tanto, eliminan sueldos a quien no los tenían, se los dan en este trámite a algunos a los que les quitan las competencias, quitan competencias políticas a las instituciones elegidas por los ciudadanos y les dan competencias a aquellas de segundo nivel, diputaciones que no han sido elegidas directamente por los ciudadanos, refuerzan, por tanto, órganos no elegidos directamente, favoreciendo de esa manera, como ya hemos explicado muchas veces, la opacidad y la corrupción, como luego trataré de demostrar. Además, es una ley que no pone las bases para modernizar la Administración, todo lo contrario, ya que lo que define y diseña esta ley es el mantenimiento de una estructura institucional desmesurada. Además, no avanza, como decía al principio, en la profesionalización de la Administración local, porque, aunque establece alguna cautela, ya prevista, por cierto, en el Estatuto Básico del Empleado Público, ello no ha impedido la multiplicidad de abusos. Piensen, por ejemplo, en los habilitados nacionales, que en las ciudades grandes se terminan, lo hacían hasta ahora y será así de ahora en adelante, se terminan cubriendo por libre designación. Conseguir una gestión profesionalizada va íntimamente ligada a una mejor gestión, a una gestión mejor y de más calidad, con más control público, por tanto, con una democracia de más calidad, que debiera de ser uno de los objetivos de todas las leyes que estamos debatiendo en este momento y durante toda esta legislatura. Define, además, esta ley una incorrecta regulación de competencias, porque para evitar duplicidades y gastos superfluos lo que hace es limitarse a diferenciar entre competencias propias y delegadas, pero además le quita, por ejemplo, a la Administración local, a los ayuntamientos que han demostrado su capacidad para gestionar correcta y eficazmente los servicios sociales, le quita la competencia en esa materia, en materias de servicios sociales, insisto, que han demostrado los ayuntamientos. Señora Díez, un segundo. Por favor, guarden silencio, es imposible escuchar a la portavoz. Y el resto de los grupos quieren escuchar, porque además de otras cosas alguno tendrá que contestar. Así que, por favor, el que quiera hablar, que abandone el pleno. Adelante, señora Díez. Se lo agradezco, presidenta. Además, esta ley mantiene, además de quitar competencias en algo que está demostrado que lo gestionaban bien los ayuntamientos, los servicios sociales, la ley mantiene las competencias de urbanismo en manos municipales, ignorando la extendida corrupción urbanística generada en los municipios españoles, especialmente los ubicados en zonas turísticas. Les daré algún ejemplo. 676 municipios
con grandes delitos de urbanismo que están siendo juzgados o que han sido sancionados ya 676 municipios entre el año 2000 y el año 2010, que abarcan el 56,1% de la población, se vieron afectados por procesos de corrupción ligados al urbanismo. Es un error, señoría, mantener esta competencia en manos de una administración fácilmente presionable. Quiero en fin, destacar esta cuestión. Una administración fácilmente presionable, entre otras cosas, porque la mayor parte de la financiación local procede de las actividades ligadas al suelo. La ley no contiene ni una sola disposición para atajar estas malas prácticas, ni una sola disposición tampoco para dotar de recursos públicos a todos estos municipios y para garantizar así también, además de una menor dependencia, una mayor transparencia y un menor riesgo de corrupción. Es además una ley que deja a los municipios con menores servicios, con menos transparencia, insisto, y con más riesgo de corrupción política. No mejora, por tanto, y concluyo, en esta materia, los controles internos y externos de las administraciones locales. Tampoco regula el estatuto de los concejales. Mientras se mantiene esa competencia de urbanismo, como decía, se quitan competencias en servicios sociales primarios. Hoy mismo hemos podido recibir a representantes de colectivos sociales que venían precisamente a llamarnos la atención a todo el Congreso de los Diputados sobre lo que va a suponer de catástrofe a la hora de abordar la prestación de estos servicios públicos, la consecuencia de esta ley. Hay que estar ciegos para no darse cuenta que no resuelven los problemas que existen y son capaces de generar problemas allá donde no existían problemas y donde había ciudadanos satisfechos por la prestación de los servicios que recibían de sus ayuntamientos. ¿Qué problema tenían los ayuntamientos para abordar en mejores condiciones aún la prestación de este servicio? Pues un problema de financiación. Abordemos, pues, la financiación y no quitemos la competencia a quien sabe ejercerla en buenas condiciones. Pues no hay más financiación, hay menos competencias, pero se mantiene, insisto, competencia en aquellas cuestiones que debiera de haberse revisado. Además, mantiene una estructura municipal desmesurada. Lo hemos explicado en muchísimas ocasiones. En España hay más de 8.000 municipios. Casi 5.000 de menos de 1.000 habitantes, 1.000 de menos de 100 habitantes. Solo 854 tienen más de 10.000 habitantes, el número mínimo que el Consejo de Europa considera necesario para prestar servicios adecuados a los ciudadanos. No lo dice Unión, Progreso y Democracia, lo dice el Consejo de Europa, que es el número de habitantes mínimos para prestar servicios a los ciudadanos en condiciones de equidad, en condiciones de calidad y en condiciones de sostenibilidad. Pues no solamente no se procede no se camina hacia la fusión de municipios, sino que además de mantener todos los municipios, lo que se hace es dotar de más competencias a las diputaciones. Esta es otra de las cuestiones en las que, en nuestro afán de pensar eso de España es diferente, sobre todo en lo que es negativo, no se nos ocurre mirar lo que pasa en los países de nuestro entorno. Hemos hecho justo lo contrario de lo que han hecho todos los países de nuestro entorno después de la Segunda Guerra Mundial, que todos han ido a un procedimiento de fusionar municipios, pensando en algo que es elemental en cualquier país democrático y en la cabeza de cualquier persona que lo piense con un cierto rigor y, digamos, con una capacidad de hacer autocrítica. A ver, que es que el modelo territorial del Estado, el local también, la parte de lo que es la estructura territorial, no es un fin en sí mismo, no es más que un instrumento al servicio de los ciudadanos. Y si está demostrado que hay que revisar el instrumento, el tamaño, la categoría, las competencias, pues revisémosla, porque el objetivo es prestar servicios a los ciudadanos y no mantener o crear chiringuitos nuevos. Y esta revisión que han hecho en toda Europa, absolutamente en toda Europa, incluso en un país tan centralizado que tenía la estructura determinada por ley después de la Revolución Francesa como Francia, lo han hecho en todos los países, en España no. En España hemos preferido mantener ayuntamientos sin competencias y sin recursos y a la vez reforzar a las diputaciones. Reforzar la capacidad
la capacidad competencial y la capacidad política de las diputaciones, que asumen servicios que hasta ahora mismo, por cierto, con gran lío, porque no se sabe exactamente cuándo, en qué plazo, de qué manera van a asumir determinados servicios de los ayuntamientos, no lo sabe nadie, ni siquiera los alcaldes del partido que nos ha traído esta iniciativa, con gran lío, insisto, con gran incertidumbre desde el punto de vista también de la organización y de la seguridad jurídica, pero a pesar de todo, la voluntad, reforzar las diputaciones, reforzarlas desde todo punto de vista, sin respetar los valores democráticos básicos, que es dar capacidad y competencia para que respondan ante los ciudadanos a aquellos que han sido votados por los ciudadanos. Porque los ciudadanos se van a encontrar votando concejales y alcaldes que luego no van a rendir cuentas ante ellos, porque las competencias sobre las que les podrían pedir cuentas resulta que las tienen las diputaciones, que no las han elegido directamente ninguno de esos ciudadanos. Por tanto, también en esta materia una democracia de más baja calidad. Me parece que cuando hablamos de lo de las diputaciones no estamos hablando de un tema menor y que tenga que ver solamente con una estructura vieja, parroquial, lo he definido aquí en otras ocasiones, que tiene que ver con lo definido en la Constitución de las Cortes de Cádiz, cuando en España no había autonomía política, no había 17 comunidades autónomas con autonomía política y estaba la provincia y el municipio única y exclusivamente y el Gobierno de la Nación. No solamente no lo hemos retocado manteniendo ese modelo obsoleto, ancestral, que le gusta decir al ministro Montoro cuando se refiere a cosas de esta categoría, sino que además esto nos cuesta mucho dinero. Estamos hablando de recursos públicos que son cuantiosos y que, puesto que gobernar es decidir, y es decidir también cómo se distribuyen los recursos públicos, en una situación de gran necesidad política y de gran necesidad económica como la que tiene España, política en el sentido de construir una democracia de mayor calidad y más transparente y más accesible, de ahí la necesidad de no perpetuar las diputaciones. Desde la otra perspectiva es que nos cuesta un dinero que se lo estamos quitando a los ciudadanos por la vía de quitarles la prestación de los servicios básicos fundamentales. Es que se ha incrementado, no es que hayamos bajado el presupuesto, es que lo hemos incrementado en los 2 años de gobierno de Rajoy y en mucho, en tanto que con ese dinero podríamos, por ejemplo, poner 515 millones más para dependencia, para equiparar a las dotaciones básicas que había en el Gobierno de España cuando llegó el Gobierno de Rajoy. Fíjense que no les digo más, las anteriores, que también son necesarias. No, simplemente para que, desde el punto de vista de la dotación presupuestaria, nos quedáramos como estábamos en el año 2011. O 100 millones para sanidad, para paliar una parte de los recortes que también hemos vivido desde el 2011. O 3.900 millones para empleo. Para empleo, señora ministra, para paliar recortes de parados sin prestación. Tiene que finalizar. Acabo, sí. De fondos de garantía salarial, de políticas activas de empleo, o 447 millones, por ejemplo, para la ciencia, que hoy mismo hemos... En fin, la mayor parte de los grupos parlamentarios nos hemos juntado con las personas que promueven la Carta de la Ciencia precisamente para hacer una apuesta por el futuro del país, porque sin educación y sin inversión en ciencia y en nuevas tecnologías no hay futuro para nuestros jóvenes y no hay futuro para nuestro país. En fin, señorías, que se pueden hacer las cosas de otra manera, que se pueden hacer las cosas mucho mejor, que la ley que nos han traído es una ley que no resuelve ninguno de los problemas y que además crea problemas complementarios, que han hecho, como se suele decir coloquialmente, un pan como unas tortas, que han hecho mucha propaganda, muchísima propaganda y muy mala gestión política en esta materia. En fin, que a nadie le sorprenderá que a estas alturas, y finalizando mi intervención, les diga que la posición de nuestro grupo parlamentario, como lo fue cuando salió de aquí la ley hacia el Senado, es una posición radicalmente contraria y nuestro voto, por tanto, va a ser en contra. Pero antes de bajarme del estrado, si la señora presidenta me lo permite, déjenme que les diga Sorionak eta Urte Berrión para todos. Muchas gracias.